El nuevo billete de 50 pesos tiene como color predominante el morado. Su formato es vertical. Está impreso en sustrato de polímero y su anverso hace alusión a la fundación de Tenochtitlan, representando el periodo histórico de México antiguo, mientras que su reverso está dedicado al ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz. En Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. El motivo principal del billete en su anverso consiste en un fragmento del dorso del monolito conocido como Teocalli de la Guerra Sagrada, que fue labrado durante el Imperio Mexica por órdenes del emperador Moctezuma II. Este monolito consiste en un águila posada sobre un nopal con el Atl Tlachinoli en el pico, símbolo de la agua y hoguera, elementos opuestos y complementarios cuya unión es metáfora de la guerra sagrada. El Teocalli fue rescatado en los años 20 del siglo pasado de los cimientos de Palacio Nacional, donde había estado situado el Palacio de Moctezuma II. En el primero de los estudios sobre este monolito, en 1927, el antropólogo Alfonso Caso destacó la riqueza de sus símbolos y concluyó que celebra el triunfo del sol y el poder militar de los mexicas tras la fundación de la ciudad. El dorso del Teocalli remite a la señal fundacional de la ciudad del pueblo azteca, después de un largo peregrinar de más de 200 años. El relato de la peregrinación explica que los aztecas salieron de Aztlán, atendiendo la indicación de Huitzilopochtli para que fueran hacia las nuevas tierras y fundaran su ciudad donde estuviera un águila posada sobre un nopal. Los aztecas deambularon por varios lugares y finalmente en el año 2 Casa, 1325, que se representa en el billete debajo de la viñeta, establecieron la ciudad de Tenochtitlán. Este es el origen del actual escudo nacional, en el que destaca un águila devorando una serpiente, convirtiéndolo en el símbolo y referente nacional de mayor importancia en nuestra historia. Resulta muy significativo contar en esta ceremonia con una réplica de este impresionante monolito y agradecemos a Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, por el préstamo de esta pieza. La representación del monolito se acompaña por un fragmento del mural de Diego Rivera, La Gran Tenochtitlán, vista desde el mercado de Tlatelolco, en el que se observa la calzada de Tlacopan, hoy calzada de Tacuba, la cual dirige al Templo Mayor, espacio que fue el centro de la vida política y religiosa de la sociedad mexica, y de fondo el lago de Texcoco y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Este mural muestra en pleno apogeo la ciudad de Tenochtitlán, la más poblada y rica de Mesoamérica y una de las más grandes del mundo en su época. Enmarca la composición del anverso el glifo lunar, una alusión al nombre de México. Debemos a Alfonso Caso la explicación de la etimología de este nombre, que deriva de los vocablos metztli, luna, xictli, ombligo o centro, y co, lugar, donde en su composición la palabra México, cuyo significado es en el centro de la luna. Rodea la ventana transparente un elemento muy significativo en la tradición prehispánica, el hollín, el cual está formado por dos bandas entrelazadas cuyo significado es movimiento. Como indicó don Miguel León Portilla, y abro cita, uno mismo es el origen de las palabras nahuas movimiento, corazón y alma, lo cual prueba que para los antiguos mexicanos era inconcebible la vida sin el movimiento. Cierro cita. El reverso del billete está dedicado al ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz, en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este último es un espacio de gran importancia ecológica y cultural. Este sitio fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO en 1987 por ser testimonio vivo de la cultura lacustre del Valle de México, así como por contar con un sistema agrícola tradicional único en el mundo, las chinampas. En el billete también se plasma el cultivo de maíz, de gran importancia económica y social en México, y cuya presencia en las culturas prehispánicas marcaba su vida ritual y el desarrollo de todas sus actividades cotidianas. Enmarca el reverso del billete el árbol del agüejote o sauce de agua,
que forma bosques ribereños y que para los mexicas era un árbol sagrado, vital para mantener la estructura de las chinampas. Entre las especies que aloja la región lacustre de Xochimilco se encuentra el ajolote mexicano, representado destacadamente en el billete. Este anfibio del grupo de las salamandras es motivo de múltiples estudios por su rareza, belleza y gran riqueza biológica. Además, el ajolote fue relevante en las culturas prehispánicas, ya que representaba a Xolotl, dios del ocaso, protector del fuego y uno de los señores del inframundo, hermano de Quetzalcóatl. De la Gran Tenochtitlan con el Teocalli de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad. Juntos en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar es efectivo. Banco de México. Representado en el anverso del nuevo billete de 50 pesos, con la fundación de Tenochtitlan, lugar en el que se gestó la Ciudad de México. Del año de la fundación de Tenochtitlan no se tiene total certeza, sin embargo, el referido en los códices y fuentes escritas es 1325, año 2 casa en el calendario mexica, cuyo símbolo se plasma en el billete como fondo de las firmas de la persona que integra la Junta de Gobierno y la que ocupa el cargo de cajero principal del Banco de México. La fundación se representa a través del dorso del monolito denominado Teocalli de la Guerra Sagrada. Mi agradecimiento a Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, a Patrick Johansson del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y a Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor, por su asesoramiento para el anverso del billete. A este último experto también le extendemos nuestro más sentido pésame por el reciente fallecimiento de su padre, el gran historiador mexicano Alfredo López Austin. El esplendor de la ciudad se manifiesta en el billete a través del mural que de esta hizo Diego Rivera en 1945 en su obra La Gran Tenochtitlan vista desde el mercado de Tlatelolco. En ese mercado se usaba el cacao como medio de pago, uno de los antecedentes de la moneda. En el reverso del billete se ilustra el ecosistema de ríos y lagos, que tiene una presencia preponderante en el país, puesto que existen 320 cuencas hidrográficas, 50 ríos principales, numerosos riachuelos y arroyos, además de humedales, lagos y lagunas cuya importancia consiste en proveer servicios de agua para la industria y la agricultura, alimentos y recursos energéticos, así como regular el clima y controlar inundaciones. En el billete, este ecosistema se representa a través de Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México. Xochimilco, además de ser patrimonio cultural de la humanidad, es también humedal de importancia nacional desde 1971, no solo en zona productiva, sino también de interés turístico y cultural. Las chinampas son sostenidas por los árboles del aguejote, que le dan estructura y anclaje, regulan el paso de la luz y forman una barrera protegiéndolas contra el viento que llega a los cultivos. La especie de flora en el billete es el maíz, cuyo cultivo ha sido y es el de mayor preponderancia e importancia en México. México es la tierra del maíz. Los mexicanos somos mujeres y hombres del maíz. El ajolote mexicano es endémico de Xochimilco. El billete, además de ser medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor, puede ser un medio para crear conciencia de la preservación del ajolote, que se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción y contaminación de su hábitat, a la presencia de la carpa y la tilapia, especies depredadoras, un característico cayuco de Xochimilco y una pequeña libélula, insecto acuático comúnmente hallado en sus canales. El nuevo billete está hecho en polímero, tiene formato vertical, color preponderantemente morado. De él se han impreso e imprimirán 180 millones de piezas en los años 2021 y 2022. A continuación describiré sus características. La denominación multicolor en la esquina inferior izquierda del anverso está impresa con una tinta que cambia de color de dorado a verde, dependiendo del ángulo en el que se incline el billete.
Se aprecian en su interior varios números 50. Tiene 2 ventanas transparentes. La principal, ubicada en la zona superior derecha del billete, está rodeada del símbolo Olin con cambio de color. Al centro de esta ventana hay un numeral 50 con relieve transparente y una textura de 5 puntos. Estas características han sido incorporadas para ayudar a las personas con discapacidad visual a identificar la denominación de los billetes. La segunda ventana transparente es más pequeña, tiene también el símbolo Olin. Hay elementos sensibles al tacto. En la imagen del águila sobre el nopal, el Atl Tlachinoli, así como en los símbolos Metzli que están a la derecha e izquierda de la imagen mencionada, y en el monograma textos Banco de México y 50 pesos, y el numeral 50 con la palabra pesos. El folio se localiza en el extremo superior izquierdo. Está impreso en posición vertical y tiene tamaño creciente. Al reverso del billete, si se utiliza un dispositivo con luz ultravioleta, se puede observar que diversos elementos del diseño brillan en tonalidades amarillas, azules y rojas, lo cual otorga seguridad adicional al billete. Tal es el caso de las milpas del maíz, la representación de la diosa del maíz maduro, Chicomecoatl, y la abstracción del agua, que proviene de los lagos y ríos. Banco de México emite un nuevo billete de 50 pesos impreso en polímero, en cuyo anverso se plasma el proceso histórico del México antiguo con la Gran Tenochtitlan y el Teocalli de la Guerra Sagrada, y en el reverso, el ecosistema de ríos y lagos en Xochimilco en la Ciudad de México, con el ajolote y el maíz. Conoce sus novedosos elementos de seguridad. Denominación multicolor. Mueve ligeramente el billete y observa el cambio de color dorado a verde del número 50 y el movimiento de los pequeños números 50 en su interior. Ventana transparente. Contiene el número 50 con relieve y una textura de 5 puntos formando un medio círculo. Está rodeada del símbolo Olin que cambia de color dorado a azul al mover el billete. Relieves sensibles al tacto. En los textos Banco de México y 50 pesos, el número 50 con el texto pesos, el águila y el nopal y los símbolos Metzli. Folio creciente, folio vertical con dígitos de tamaño creciente. Y la fluorescencia en el reverso que hace resaltar algunas tintas bajo la luz negra. Mejores elementos de seguridad y un diseño en formato vertical en el nuevo billete de 50 pesos que rinde homenaje a nuestra identidad histórica y patrimonio cultural. Revisar es efectivo. Banco de México.